Hola chicos, soy el doctor David Liviak, soy médico endocrinólogo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tumores neuroendocrinos y sobre neoplasia endocrina múltiple. Cuando nosotros hablamos de tumores neuroendocrinos, tenemos que tener en cuenta que existen células endocrinas, neuroendocrinas, en la mayor parte de los órganos del cuerpo humano. De tal manera que pueden existir tumores neuroendocrinos en distintos órganos, independientemente de las glándulas endocrinas tradicionales, ¿no? Estos tumores neuroendocrinos se han clasificado, de acuerdo a su localización, en tumores neuroendocrinos digestivos y tumores neuroendocrinos no digestivos. Dentro de los no digestivos, la localización más usual suele ser la localización pulmonar y, como les dije, pueden presentarse también en otros órganos de la economía. Sin embargo, los más frecuentes van a ser los tumores neuroendocrinos digestivos. Y estos tumores neuroendocrinos digestivos se pueden clasificar en gastrointestinales y en pancreáticos. Dentro de estos dos, los que más llaman la atención son los tumores neuroendocrinos pancreáticos, ya que muchos de ellos van a dar o van a producir hormonas que van a dar clínica, características que pueden venir en sus exámenes. Y son estos 5 que les presento aquí: gastrinoma, insulinoma, bipoma, somatostinoma y glucagonoma. En el caso del gastrinoma, es un tumor que, como su nombre lo dice, básicamente va a producir gastrina, perdón chicos, va a producir gastrina y la característica o la enfermedad que van a producir es el famoso síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Cómo se caracteriza este síndrome de Zollinger-Ellison? El exceso de gastrina obviamente va a hacer que haya un incremento en la formación de ácido a nivel gástrico y por tanto la manifestación más frecuente de los pacientes que tienen gastrinoma va a ser la presencia de úlceras pépticas que generalmente van a ser múltiples y de localizaciones atípicas en estos tipos de pacientes. Además de las úlceras pépticas y de toda la sintomatología que puedan tener a raíz de ellas, como epigastralgia, hemorragia digestiva, etc., estos pacientes también pueden presentar como síntomas la presencia de dolor abdominal y diarrea. Pero lo más característico que ustedes van a encontrar va a ser el cuadro de estas úlceras. Como les digo, que son múltiples y generalmente de localización atípica. Van a encontrar ustedes que en algunos casos clínicos de exámenes anteriores van a mencionar como si fuera toda la clínica de una úlcera péptica, pero por ahí les van a mencionar que hay presencia de otros tumores neuroendocrinos en algunos otros órganos. Y esto para hacerles recordar que muchos de esos tumores neuroendocrinos en ocasiones van asociados a otros tumores endocrinos, que es el tema que vamos a ver a continuación, que es la neoplasia endocrina múltiple. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que por ahí tiene alguno de estos tumores asociados a otros tumores neuroendocrinos, piensen mucho en estos tumores de acuerdo a la clínica que les presentan. En este caso, que en el gastrinoma vendría a ser la presencia de úlceras pépticas por el exceso de gastrina y el síndrome de Zollinger-Ellison. En el caso del insulinoma, el insulinoma es un tumor de célula beta, en este caso va a producir insulina, y lo que vamos a tener aquí como manifestación clínica básicamente va a ser la hipoglicemia, con toda la clínica que ya hemos mencionado en la clase de hipoglicemia. En el caso del bipoma, el bipoma va a ser un tumor que va a producir BIP, que es péptido intestinal vasoactivo. Este BIP va a tener dentro de sus características a un paciente que se va a presentar con una diarrea que es de tipo secretora, acuosa, y que va a presentarse en una gran cantidad. De hecho, muchos llaman al bipoma como el cólera pancreático, por el volumen de la diarrea. Además, estos pacientes pueden presentarse también asociados a la diarrea secretora con hipocalemia. Entonces, la presencia de la hipocalemia junto con esta diarrea secretoria en gran cantidad, o denominado cólera pancreático, hacen sospechar de
un bipoma que también es conocido como el síndrome de Werner-Morrison. En el caso del somatostinoma, el somatostinoma va a ser obviamente un tumor productor de somatostatina y vamos a encontrar que los pacientes van a presentar característicamente esteatorrea, diabetes mellitus y litiasis vesicular. Y en el caso del glucagonoma, es un tumor de las células alfa, va a secretar glucagón, ¿no? Y esto va a ser característico por la presencia de 4Ds, que van a ser diabetes mellitus o alteraciones en los niveles de glucosa. Vamos a tener que estos pacientes van a presentar dermatitis y dentro de los que son las manifestaciones dermatológicas, una manifestación importante que es el eritema necrolítico migratorio. O sea, ver un paciente con diabetes y un eritema necrolítico migratorio hace sospechar en un glucagonoma. Luego también podemos encontrar depresión y también van a encontrar trombosis venosa profunda, ¿no? En este caso, la D viene del inglés que es deep vein thrombosis, ¿no? En este caso, al traducirlo al español, trombosis venosa profunda. Entonces, con estas características clínicas, ustedes pueden sospechar de qué tumor neuroendocrino pancreático podrían ustedes estar hablándole en un examen. Y acuérdense que si se asocia a otros tumores endocrinos, pues mucho más frecuente sospechar en estas patologías, ¿no? Además tienen que tener ustedes en cuenta un síndrome que se llama, que es el síndrome carcinoide. Este síndrome carcinoide se puede presentar en cualquier tumor neuroendocrino y básicamente este síndrome se produce por la secreción o la producción de aminas vasoactivas. Estas aminas vasoactivas están a la cabeza la serotonina. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes con síndrome carcinoide? Generalmente les van a describir ustedes en la clínica un paciente que hace un flashing. ¿Qué es el flashing? Es la presencia de un rubor a nivel facial, a nivel de cara y a nivel cervical y en el tercio superior del tórax, ¿no? Un rubor facial que van a tener estos pacientes en paroxismos, ¿no? Y que se puede asociar también hiperreactividad bronquial, donde va a haber obviamente un compromiso en cuanto a la respiración, como si tuvieran una crisis de asma estos pacientes. Pueden presentar también diarrea estos pacientes junto con el flashing y la hiperreactividad bronquial. Y vamos a tener también que estos pacientes pueden hacer fibrosis de, sobre todo, válvulas cardíacas y fibrosis retroperitoneales como características de este síndrome carcinoide. La condición para que se produzca el síndrome carcinoide es que en el caso sea un tumor neuroendocrino digestivo, haya metástasis hepáticas activas. ¿Por qué? Porque la serotonina y estas aminas vasoactivas en general son neutralizadas a nivel del hígado. Entonces, acuérdense ustedes que todos los órganos a nivel gastrointestinal hacen circulación portal de tal manera que llegan al hígado y serían neutralizados si es que no hubiera compromiso hepático. En cambio, cuando hay compromiso hepático a través de estas metástasis hepáticas activas, entonces no pasan por la degradación hepática y son liberadas a la circulación sistémica y producen todo este síndrome característico, el síndrome carcinoide. Entonces acuérdense que la condición siempre es la presencia de estas metástasis hepáticas. ¿Cómo hacen el diagnóstico de un síndrome carcinoide? Ustedes pueden medir en orina el famoso ácido 5-hidroxiindol acético. Eso se mide en orina, generalmente de 24 horas, y un incremento en los niveles de ácido 5-hidroxiindol acético en orina son sugerentes de un síndrome carcinoide.